Entonces, habíamos mostrado conceptualmente lo que queremos lograr a nivel de la definición de una circunferencia tangente a dos rectas. Por eso dejé una recta encima de otra para poder dibujar sobre una, apagar la otra y después generar el dibujo como me pide el formato. El comando que vamos a utilizar, voy a apagar la capa que no me sirve por el momento, se llama fillet, filetear. Este fillet, cuando yo lo llamo, me dice si quiero deshacer, filetear una polilínea, definir un radio, cortar o filetear múltiple. Para lo que yo quiero hacer, como es una curva circular con cierto radio y tangente a dos rectas, voy a definir el radio, R. El radio son 450 o 300, bueno, 330 creo que es el valor, para no ir a la planilla cada rato. Selecciono la recta de entrada, selecciono el segundo objeto, que sería la recta de salida, y fíjense que de inmediato me dibujó la curva asociada. O sea, por eso no quería hacer primero el fillet, sino quería primero mostrar que era una circunferencia tangente. Puede ser otro radio, 450 creo que es otro número que habíamos puesto, recta de entrada, recta de salida. Y tengo el radio de 450 metros. Radio de 500 metros, creo que por ahí puse para 80 kilómetros por hora, recta de entrada, recta de salida. Y tengo dibujado el radio. Luego enciendo la capa que había apagado y tiene la forma de un eje vial. ¿Se comprende el uso del comando fillet y lo que representa dentro del diseño vial? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces habíamos proyectado aquí un radio de 450 metros. Vamos a dibujar ahora el eje. Ya tengo los radios proyectados y es lo que voy a hacer. Entonces, fillet para un radio de 450 metros, tangente de entrada, tangente de salida. Quiero mostrar otra cosa. Nosotros hicimos ciertos cálculos de otros parámetros que fueron las tangentes, por ejemplo. La tangente para este radio de 450 metros es de 216,048. Yendo a lo que habíamos revisado del trazado en planta, la tangente es la distancia del vértice hasta el principio de curva, que es algo que yo calculé. Y si ustedes se fijan, llegué y utilicé AutoCAD y tiré el segmento circular que une ambas rectas. Tal como yo señalé al principio, el único elemento dinámico que está definido aquí es el radio. El radio es el elemento que tiene la velocidad dentro de su parámetro de cálculo. Los demás parámetros son parámetros geométricos. Por lo tanto, la tangente que está aquí indicada debería ser la misma que hemos calculado. Según el cálculo, la tangente para el primer vértice, para el 40A, es de 216,048 metros. Veamos si es que el dibujo que me entrega el software es real. Aquí está el inicio de la curva. Si apago el... Lo voy a dejar convocado por defecto. Ya. Un poquito que estoy ajustando el dibujo. Sí, es eso. Entonces 450 metros y la tangente 216,048. Ahora sí apago la capa que no voy a ocupar y voy a ubicar el inicio
de la curva. Aquí está. En ese punto está el inicio de la curva. Lo voy a marcar. A pesar de que puedo utilizar el Object Snap, voy a marcar el punto, punto final, como una referencia. Voy a encender el eje, perdonen, el alineamiento horizontal recto, y voy a medir la tangente. Desde donde comienza, la voy a acotar mejor. Desde el punto de inicio de la curva hasta el vértice mismo. 216,046. 216,048. Es el mismo valor. Decimales más, decimales menos, por el tema este del método gráfico que tiene AutoCAD para generar la geometría que nosotros calculamos numéricamente. La bisectriz. La bisectriz, si ustedes recuerdan. Profe, más o menos, Dígame. ¿cuánto es el margen de error que podemos tener en los parámetros? Nunca le va a dar más de 2, 3, 5 milímetros, a lo mucho debería dar entre lo dibujado y lo calculado. No es más que eso. Si ya le da 1 metro, 2 metros, pasó algo, ¿ya? La bisectriz entonces. La bisectriz correspondería a la distancia desde el vértice hacia la curva circular. Esto lo hice más aproximado. Me dio 49,175, 49,176. Bisectriz. El desarrollo, vamos a acotar el arco. $402,845 metros. O sea, lo que dibuja AutoCAD es lo mismo que ustedes calcularon. Y eso es solamente porque las relaciones matemáticas que están aquí mostradas son ecuaciones de geometría. Por eso AutoCAD dibuja lo mismo que ustedes calcularon. El único parámetro que es dinámico es el radio, pero todas las ecuaciones geométricas que están aquí son función del radio, por lo tanto, la variable dinámica está incluida en el radio. Ya. Hasta ahí lo relativo a el cálculo o el dibujo del arco. Voy a apagar nuevamente la capa que no necesito y voy a seguir dibujando. El vértice 41, radio 330 metros. Nuevamente fillet, radio 330, desde el alineamiento de entrada al alineamiento de salida. Y ahí está dibujada, ya demostramos que AutoCAD entrega la geometría, así que no lo voy a verificar de nuevo. Vértice 43, 500 metros de radio. Entrada, salida. Y así sucesivamente. ¿Se comprende? Para no hacerlo hasta el final, al final. Sí, profe, se comprende. Ahora, gracias, caballero. No estoy con dos pantallas, así que no puedo ver quién me habla en esta ocasión, así que si digo señoritas, caballeros, porque no puedo ver el nombre. Ya las otras veces estoy con dos pantallas. Ahora tengo el eje en planta dibujado, así que puedo encender el alineamiento horizontal. Bueno, este acotado lo voy a borrar para que no ensucie el dibujo. Y la bisectriz también la voy a borrar. Ok, tenemos ahí nuestra configuración. Ahora vamos a dibujar el resto del camino. Tengo el eje, recuerden que el eje es el que tiene la dinámica de estabilidad transversal. Ahora vamos a dibujar los elementos que se acoplan, que es el perfil tipo. ¿Cuál es nuestro perfil tipo? Dijimos que tenía
2 pistas de 3,5, sí, camino colector. Aquí está. Camino colector, bidireccional, 2 pistas de 3,5. Vamos al plano. Debo definir una capa de pista. Ya no puedo utilizar la misma capa para todo el plano porque cuando necesite hacer alguna modificación puntual no va a poder apagar capas, sino que va a tener que ir eligiendo línea por línea. Utilizar capas permite trabajar muy ordenadamente. Cero, vial, pista. De color amarillo con línea continua. La pista está a 3,5 metros de distancia del eje. Está desplazada o desfasada a 3,5 metros del eje. Hay un comando que se llama offset de AutoCAD, que es desfasar en la versión en español. Yo tengo la versión en inglés. Aún así los comandos son transversales. Offset me permite generar una línea paralela a una distancia equidistante. Por eso es paralela. ¿A qué distancia? A 3,5 metros. Tanto a la izquierda del eje como a la derecha del eje. Luego selecciono las líneas nuevas y asigno la capa pista. Ya tengo un eje con los dos bordes de calzada. ¿Se comprende? Offset es el comando. Luego, ¿qué tiene este perfil tipo? Por eso hay que dibujarlo. O definirlo al menos. Tiene ciclistas. Entonces nosotros dijimos, tenemos pista, pista, berma, berma, ciclovía. Entonces, afuera de la berma vamos a emplazar la ciclovía. Ah, pero ojo, mi camino tiene una velocidad de proyecto de 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, la ciclovía tiene que quedar a cierta distancia desde el borde de la pista. Primero definamos las bermas. La berma es de 1,5 metros. Podría ser 1 o 1,5. Yo voy a elegir 1,5 para este ejercicio. Creamos la nueva capa. Berma. De color verde. Línea continua. Offset nuevamente a 1,5 metros del borde de pista a cada lado. Y ahora las bermas asigno la capa asociada. Eje, pistas, bermas. La ciclovía. La definición de la ciclovía está en base a lo que dice el volumen 6. Por lo tanto, antes de definir cuál es la segregación, ustedes como buenas proyectistas o buenos proyectistas van a tener que definir si es que la ciclovía es unidireccional o bidireccional. Si es unidireccional, tiene que tener un ancho mínimo de 1,5 metros. Y aquí les hago una pregunta abierta. Si la ciclovía es unidireccional, en un camino que es bidireccional, ¿debería colocar ciclovía en un solo lado o en ambos lados? Si es unidireccional. En ambos lados. En ambos lados. Exactamente, exactamente. Esa condición va a estar Eso basada puede en estar que asociado por la velocidad, por la V85, ¿no? El tránsito del auto igual, uno de los ¿no? parámetros es aquel, pero lo primero es que si usted tiene una ciclovía unidireccional en un camino que es bidireccional y la coloca en un solo lado, va a estar obligando siempre a la gente a cruzar la calzada para subirse a la ciclovía. En cambio, si en el camino bidireccional usted tiene la ciclovía una a cada lado, va a disminuir la cantidad de gente cruzando la calzada. O sea, siempre va a haber gente que cruza la calzada, pero con eso lo disminuye. Ahora, si la vía fuera unidireccional, usted podría colocar una sola ciclovía unidireccional a un solo lado.
¿ya? Porque mantiene la coherencia de la vía con la cual está operando. Ya esa es más o menos la lógica. Luego, si ustedes, y aquí hago la pregunta nuevamente, si la ciclovía es bidireccional en un camino bidireccional, ¿la colocan en uno o en dos lados? ¿En un solo lado? Sí, justamente. Ahí puede mantener la condición de bidireccionalidad a uno de los dos lados de la calzada. Así que la primera decisión es si es que es uni o bidireccional. Eso lo definen ustedes como proyectistas, ¿ya? En mi caso, lo voy a hacer como una ciclovía bidireccional para simplificar lo que estoy mostrando ahora, para demorarme un poco menos. Así que voy a dibujar una sola ciclovía en el lado izquierdo de la calzada. Si es bidireccional, el ancho mínimo son 2,4 metros. Primero defino la capa, ciclovía, de color celeste, línea continua. Podría ser otro tipo de línea, sí, eso lo tienen que investigar ustedes en 2.900 del manual de carreteras. Ciclovía en el lado izquierdo de la ruta, según avance de kilometraje, offset 2,4 metros en el lado izquierdo. Y esa es la ciclovía. Pero hay algo que verificar todavía. Ya sé que está ahí la berma, la ciclovía la puedo colocar ahí, pero no a tontas y a locas, porque el volumen 6, en el capítulo de segregación, me indica que para velocidades de proyecto mayor o igual que 50 kilómetros por hora, debo utilizar este concepto, esta distancia. De hecho, para 70 kilómetros por hora, la franja de seguridad tiene 1,7 metros de ancho. ¿Ya? O sea, si yo veo el dibujo, tengo el final de pista y desde aquí, fíjense que coincide con el final de pista, el inicio de la franja de seguridad, tenemos, disculpen, ups, ya tenemos 1,7 metros desde el borde de pista. Veamos si es coincidente con lo que he proyectado. Borde de pista, que es este, voy a acotar hacia afuera. Puedo acotar o utilizar el comando dist de distancia. Desde el punto final hasta la perpendicular. Tengo 1,5 metros. Y me dice la norma que cuando tenga una ciclovía en velocidades de proyecto de 70 kilómetros por hora, el ancho debe ser de 1,7 metros. Así que ese emplazamiento es incorrecto. Primero, debía haber definido el sobreancho de seguridad. Así que ese lado lo voy a borrar. Y primero voy a generar el sobreancho. 1,7 metros mínimos que me dice la norma desde el borde de pista hacia allá. Y a partir de ese punto comenzaría la ciclovía. El sobreancho de seguridad para ciclovías por lo general es un poco más ancho que el de la verma. 2,4 metros de ancho tiene la ciclovía. Tengo definidos los espacios que me indicó el ejercicio. Vehículos motorizados y ciclistas. Tengo la plataforma. Luego, para confinar la plataforma, el último elemento, sobreancho de plataforma, de color azul. Tipo de línea continua. El SAP dijimos que iba a ser de 50 centímetros. SAP, SAP. Y ahí está dibujado el camino, con el eje en planta y el perfil tipo asociado. Tienen que quedar los vértices
Bueno, y después ya no seguir dibujando más circunferencias, así que queda con las líneas quebradas. ¿Alguna consulta? Se comprende entonces la metodología de dibujo. Los comandos son 3 o 4, vamos a agregar unos 3 o 4 más en el semestre y con eso vamos a dibujar todo lo que es relativo a un camino o carretera. ¿Ya? El silencio me indica que entendieron todo, ¿cierto? Sí, profe, se entiende. Excelente, excelente. Entonces esta sería, además del ejercicio que estamos desarrollando, es, digamos, una pequeña capacitación, recordatorio de AutoCAD, ¿ya? Para que es la herramienta que vamos a utilizar en el semestre, así que mi obligación como docente es entregarles las herramientas para que puedan abordar los ejercicios que pretendemos desarrollar. Ahora, bueno, primero lo siguiente es limpiar el dibujo. Ahí me quedo muy encima del identificador de vértice y ahora vamos a llenar los datos, que es Profe, parte el del... identificador de vértice también está normado con las dimensiones de ese círculo y todo. Sí, pero eso se los voy a entregar yo. Es un bloque Ah, que les vale. voy a entregar yo de dibujo. No, no, no se preocupen. De hecho, ya se lo estoy entregando. Si ya les pasé el AutoCAD, ustedes pueden utilizar esto en los siguientes planos que vayamos desarrollando. Ya sea todo el material que estoy entregando es para que se utilice. Entonces, el vértice 40A, primero que todo, es una curva hacia la izquierda. Eso lo habíamos definido en la clase anterior. Así que aquí ustedes colocan izquierda. El ángulo alfa, 143,009 grados centesimales. El radio, 450 metros. El ángulo omega, 56,991. Desarrollo, 402,845. La bisectriz, 49,176 metros. La tangente, 216,048 metros. El peralte. Habíamos calculado el peralte en la clase anterior, ¿cierto? Se lo expliqué, que no me acuerdo ahí, para no ponerme a buscar en el video. ¿O valdrá la pena que se lo explique de nuevo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que preguntó? El peralte. El peralte, ¿les expliqué cómo se calcula? La verdad no me acuerdo si se lo expliqué en detalle. Si lo recuerda mejor, pues, profe. Sí. Ya, ok. Parte del contenido de la materia dice que el peralte se calcula según la lámina 3.203.303.1a. Pero antes de llegar a ello, recordar que lo que nosotros estamos analizando es un modelo de estabilidad transversal. Este modelo, en el cual el móvil va avanzando hacia adentro de la hoja, ¿ya? Y está en un plano inclinado dentro de una curva circular. Por lo tanto, vamos a calcular nosotros el equilibrio de fuerzas transversales para que este vehículo se mantenga en la pista. Y para ello generamos esta inclinación transversal de la vía o del camino o carretera para que el vehículo esté en equilibrio. Se llama peralte porque lo que vamos a hacer es peraltar este borde respecto del otro, levantar el borde respecto del otro. Por eso es un peralte. Este peralte se determina calculando valores extremos a la ecuación genérica del radio mínimo, que era la velocidad de proyecto dividido en 127 veces la fricción transversal más el peralte máximo. Para determinar valores extremos,
como ustedes recordarán de cálculo 1, 2 o 3, no me acuerdo en cuál enseñaban eso, se debe igualar a cero la ecuación y empezar a derivar y calcular cuáles son los valores críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es más o menos lo que se realiza aquí para determinar valores extremos en velocidades de proyecto menores que 80 y mayores que 80 kilómetros por hora, o sea, para caminos y carreteras. Al hacer esta determinación de valores extremos de la ecuación específica de la velocidad para el peralte, obtenemos dos expresiones analíticas, las que están indicadas en 3.203.303.1a, que es la tabla que enuncia el manual para el cálculo del peralte. Es decir, en esta lámina están indicadas las soluciones analíticas para satisfacer estas dos ecuaciones para caminos y para carreteras. 3.203.303. Curvas circulares. Esta es la lámina. 203.303.1a. Se entrega una solución para carreteras, es decir, para velocidades de proyecto mayor o igual que 80 km por hora, donde la solución analítica acota el peralte para radios pequeños en un 8%. Y en caminos, también en radios pequeños, acota el peralte máximo a 7%. Lo que busca este acotamiento del peralte máximo es para lo siguiente. ¿Qué creen que pasaría si yo echo a correr aquí un bus de pasajeros, de estos de 2 pisos que andan en las carreteras? Y está aquí en la mitad de esta curva. ¿Podrá mantener estabilidad transversal o podría volcarse? Volcamiento, profe. Entonces, en base a ese concepto, nosotros vamos a acotar el tope de este peralte máximo para asegurar que los vehículos que no son tan estables como el que está en pantalla puedan estar dentro de la curva sin volcarse hacia adentro de la curva. Por ello, se acota el peralte máximo en 8% para carreteras y 7% para caminos. Y luego, para el siguiente radio de intervalos, se entrega la expresión analítica, que es para el caso de carreteras 8% menos 7,3 por lo que está ahí escrito, que esa expresión analítica permite resolver, no tengo la ecuación, esta ecuación, aquí está. La ecuación para carreteras, que es la que está aquí la segunda, es la que me permite resolver esa ecuación, esa expresión analítica. Luego, entre 5.000 y 7.500 metros, yo puedo dejar el bombeo como inclinación transversal dentro de una curva. Es decir, el radio es tan grande que ya la dinámica del vehículo casi no requiere que tuviese inclinación transversal. Pero, por condición de saneamiento, recuerden que tengo que asegurar que se evacúe el agua de la calzada, debo mantener como mínimo el bombeo de inclinación transversal en curvas de radio grande. Y el tope, si ustedes se fijan, para diseñar carreteras son 7.500 metros. Ese es el tope con el cual nosotros podemos diseñar una carretera, 7.500 metros. Hasta ahí aguanta el modelo de diseño dinámico de carreteras. En el caso de los caminos, se plantean los mismos parámetros, un peralte máximo, un intervalo donde debo aplicar la ecuación analítica y en radios grandes, es decir, sobre 2.500 metros, puedo aplicar el bombeo. Y también queda acotado hasta 3.500 metros el modelo físico para el cálculo del peralte de caminos. O sea, usted no podría proyectar un camino con un radio de 4.000 metros porque no se lo permite la norma. Entonces, en el caso de el radio proyectado para el vértice 40A, que es 450 metros, es camino colector. Por lo tanto, voy a aplicar la expresión analítica para caminos. No me sirve la de carretera, solo la de caminos. Y mi radio son 450 metros. Por lo tanto, debo ubicar primero en qué intervalo se encuentra el radio.
se encuentra en este segundo intervalo. Por lo tanto, lo que debo hacer es reemplazar en esta ecuación el radio de 450 metros y me va a dar un valor. Se puede utilizar, además del método analítico, el método gráfico. Estas curvas que están aquí, la curva número 1, está graficando la solución de lo que está para carreteras y la curva número 2 para caminos. Si ustedes se fijan, en el caso de los caminos, entre 25 y 350, el gráfico me entrega 7% de peralte. Y luego la expresión analítica. Esa curva que está ahí es la que aquí aparece indicada. Hasta 2500 metros. Entonces, ¿qué me indica eso? Que también puedo utilizar el método gráfico. A mí personalmente me facilita más el método gráfico. No tengo programado esto. Si usted programa esto en un Excel o en su calculadora, va a poder realizar el cálculo en detalle. Voy a hacerlo con el método gráfico. Es un camino, por lo tanto utilizo la curva número 2. Radio proyectado, 450 metros. Ese es mi radio proyectado. 400, 500, 600. 450 está aquí en la mitad. Voy a subir. Subo, subo, subo por el medio, intersecto, proyecto y me da 6,1% de peralte, que es lo que está aquí indicado. ¿Lo pude haber hecho por el método analítico? Sí, lo único que hubiese tenido que, en vez de colocar el valor directo, aquí programa la fórmula que está indicada para caminos y o carreteras. ¿Se comprende el cálculo del peralte? Sí, profe. Que sí. Ok, muchas gracias, caballero, por la confirmación. Entonces, en el plano colocamos ese valor del peralte. 6,1%. Y eso lo deben realizar para todos los vértices, del 40A al 47. ¿Se comprende el cálculo del eje, el perfil tipo y el dibujo del eje en planta? Sí, profe, todo claro. Excelente, excelente. Entonces, les invito a que practiquen durante este fin de semana largo de como 10 días que van a tener para que ya las clases siguientes puedan ir también dibujando conmigo, planteándome alguna consulta específica en caso de. Así que señalarles también que cualquier otra duda que quieran hacer algo en AutoCAD, usted puede buscar en cualquier tutorial de YouTube. Cualquier tutorial de YouTube, usted puede encontrar este comando y otros más, ya que le permitan hacer cosas que a ustedes se les ocurra. Continuando entonces. La última pregunta, que era, bueno, era la penúltima, pero la dejé para el final, es el concepto de la distancia de visibilidad, el despeje lateral. Calcule las zonas despejadas según indica la norma en análisis y señale el criterio utilizado. Volviendo a nuestra materia de diseño geométrico en planta, eso lo veremos más adelante. Ya vamos a seguir con la visibilidad. Hay un parámetro en el diseño geométrico que es importantísimo, que es la visibilidad que yo voy a asegurar en el trazado. Esta visibilidad es un parámetro teórico que se calcula en base al siguiente problema físico. Va un vehículo, con un conductor arriba obviamente, circulando a cierta velocidad. Ya, este vehículo es estándar. Si ustedes recuerdan, el vehículo estándar que yo les escribí tengo
El vehículo tipo es un vehículo que los ojos del conductor respecto de la rasante está a 1,1 metros de altura. Los focos delanteros están a 60 centímetros respecto de la rasante y se hace el siguiente supuesto, que aparece un obstáculo en la mitad de la pista de circulación de 20 centímetros de altura. Ese es el problema de ingeniería o de física más que de ingeniería que vamos a resolver. Un móvil que viene a una velocidad constante y dentro de su línea visual asociada al punto de fuga, porque ustedes saben que a medida que me alejo voy viendo cada vez menos respecto de la superficie del pavimento, así que a la medida que yo voy avanzando aparece este objeto de 20 centímetros de altura en la mitad de la pista. ¿Qué ocurre? El conductor, cuando ve este objeto de 20 centímetros de altura en la mitad de la pista, se va a sorprender, a asustar. La reacción que tiene cada persona, eso es cosa personal, pero en esa reacción, en esa percepción, veo el objeto de 20 centímetros en la mitad de la pista y además reacciono, lo que yo voy a hacer es reaccionar y levantar el pie del acelerador y tocar el freno. Es decir, aquí veo el objeto allá adelante, me asusto, levanto el pie del acelerador y toco el freno. Ese tiempo transcurrido implicó una distancia, ¿cierto? Voy a cierta velocidad, transcurrió un tiempo, es una distancia. Esa distancia nosotros la vamos a denominar la distancia de percepción más reacción. Me asusto y toco el freno. En esta línea que está aquí es cuando he puesto recién el pie en el freno. Y cuando aprieto el freno, no solo tocarlo, sino que cuando empiezo a apretar el freno, el vehículo comienza a frenar. Y eso lo hace en cierto tiempo, lo que implica también cierta distancia, hasta detenerse sin chocar al objeto, sin tocarlo. ¿Ya? Esa es la condición. Y además se considera que esto ocurre en una superficie horizontal y en línea recta. O sea, las condiciones de visibilidad son absolutamente favorables. Y aparece en la mitad, reitero, de la pista un objeto de 20 centímetros de altura. Ese concepto de distancia de percepción más la distancia de frenado es la distancia de parada. Y esa distancia yo la debo asegurar en todo el trazado del camino o carretera. ¿Para qué? Para que en las curvas a la derecha, en particular con las curvas a la derecha, según sentido de avance, usted no ve al otro lado de la curva. Por ejemplo, si aquí tuviese una línea de árboles, esa línea de árboles no me dejaría ver al otro lado de la curva. Voy a mostrarles un ejemplo. Este mismo Chillán Yungay es una ruta que tiene de todo. Me fui hacia el sur. Aquí. Este fenómeno se da en las curvas hacia la derecha. Voy avanzando. Aquí tengo una curva a la derecha. Fíjense que esta línea de árboles y el corte no me permite ver más allá de ese sector. Y en particular que el supuesto es que la línea de visual del conductor es tangente a las curvas. O sea, en cada punto tengo una línea tangente de visual hacia el otro lado de la curva. Entonces yo en el diseño voy a asegurar que haya cierta distancia que me permita mirar hacia el otro lado de la curva para cierta velocidad a la cual yo vengo circulando. Y eso es el despeje lateral. Despeje desde el borde de la calzada hacia el lado, lateralmente. Por eso se habla del despeje lateral. Entonces, como señalaba, es un parámetro teórico que se calcula en línea recta, pero que me permite verificar qué espacio debo tener desde la mitad de la pista hacia afuera de la curva, o hacia adentro de la curva, perdón, hacia adentro de la curva. Entonces, con eso yo genero una línea de visual que va a asegurar que cuando yo vea este objeto de 20 centímetros, ahí yo aquí empiezo a aplicar los frenos y alcanzo
a detenerme sin chocar el objeto. Puede ser cualquier cosa, 20 centímetros es una cuarta de altura, es súper poco, es bastante pequeño el objeto. Por lo tanto, está bastante asegurada el concepto de seguridad dentro de la ruta. Con esta visibilidad yo aseguro la seguridad, valga la redundancia, en la ruta. Esa es la distancia de parada. Es un parámetro teórico que se calcula en línea recta y en horizontal, justamente para poder definir estas líneas de visual que son tangentes a la curva. Y reitero, en base a esas líneas de visual, determinamos un despeje lateral para que este vehículo pueda ver aquí este objeto de 20 centímetros de altura a cierta velocidad y alcanzar a frenar. Este modelo físico que está aquí queda representado por esas ecuaciones. La distancia de parada está definida como la velocidad a la cual va circulando el vehículo, que podría ser la velocidad de proyecto o la V asterisco. Aquí aparece la V asterisco que en la clase anterior les mencioné, que les iba a explicar más adelante. ¿Ya? Esta es la velocidad a la cual circula el vehículo. Y se multiplica por el tiempo de percepción. ¿Ya? Velocidad por tiempo da distancia. Dividido por 3,6, la velocidad está en kilómetros por hora, el tiempo está en segundos, 2 segundos de hecho, lo que se define como tiempo de percepción estándar o promedio para todos los usuarios son 2 segundos. Velocidad por tiempo dividido por el factor de conversión, segundos con kilómetros por hora. Hay que hacer la conversión para poder obtener esta distancia. Y luego sumamos cuando ya yo toco los frenos. Este es el instante que la persona se asusta y toca el freno, y aquí le sumamos la distancia cuando va frenando, donde se relaciona el coeficiente de roce rodante, pavimento húmedo nuevamente, y la pendiente longitudinal del lugar que estoy proyectando. Se indica que las pendientes positivas son en subida y bajadas con signo negativo según el sentido de circulación. Cuando dice el sentido de circulación es porque yo debo calcular la visibilidad tanto de ida como de vuelta. ¿Por qué? Eso es porque cuando yo voy hacia el norte, esta curva que estaba mostrando es a la derecha. Pero cuando voy hacia el sur, esa curva es hacia la izquierda y no tiene ese problema. Si ustedes se fijan, cuando vengo desde el sur, esta curva es hacia la izquierda, así que no tengo problemas de visibilidad. Pero cuando vengo de vuelta, es una curva a la derecha, por lo tanto tiene problemas de visibilidad al interior de la curva. Entonces, este problema de visibilidad lateral se da siempre en el interior de las curvas. Por lo tanto, la visibilidad se debe calcular tanto de ida como de vuelta. Todos los vértices deben tener calculada su visibilidad en el lado interior de la curva. ¿Cuál es esta velocidad? La V asterisco. Si ustedes se fijan, aquí dice la velocidad puede ser Vp, que ya sabemos definirla, o la V asterisco. Y la V asterisco se calcula similarmente a la V85, en función de la longitud de recta antes del vértice. Cuando tengo, dice aquí, hay dos casos. Cuando tenemos alineaciones rectas que incluyen una curva vertical convexa. Curva vertical es parte del trazado altimétrico, todavía no lo vamos a ver, pero cuando tengamos una línea recta muy larga, entre 400 y 600 metros, vamos a decir que la V asterisco en ese vértice es Vp más 5. Y si la longitud de recta antes del vértice es mayor que 600, decimos que la V asterisco es igual a Vp más 10. Aplicamos un factor de mayoración de velocidad para calcular velocidad. Pero si se fijan, es menor que el que da la V85. Cuando teníamos la V85 entre 400 y 600, la Vp la mayoraba en 10, y cuando era mayor que 600, la mayoraba en 20 km por hora. La V85 entrega el diseño dinámico, y la V asterisco lo que entrega es visibilidad dentro de la ruta. El siguiente criterio es cuando tenemos rectas menores que 400 metros.
Y ahí me entrega tres condiciones, que puede ser la B asterisco igual a BP, o la BP más 5 o más 10 kilómetros por hora, dependiendo de las condiciones de proyecto. Para nuestro caso, por ejemplo, aquí en Chillán-Yungay, cuando voy a analizar esta curva, la visibilidad, lo que debo hacer es analizar esta recta, la recta que antecede al interior de la curva. ¿Ya? Si voy a analizar esta curva, la que me sirve es la recta que antecede al interior de la curva, siempre cuando el interior queda hacia el lado derecho del sentido de viraje. Entonces, en cada vértice yo debo analizar la recta antes del vértice según la curva, o digamos, hacia el interior de la curva. ¿Se comprendió eso? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Ok. Es igual a la B85. Disculpe que sea a veces muy redundante, insistente, pero quiero que quede claro porque cuando empiecen a ejercitar les va a salir la duda. Oh, ¿cómo se calculaba la B asterisco? Entonces la idea es que les salgan ahora las dudas y no el día de la evaluación, porque ahí no les puedo contestar algunas cosas. ¿Ya? Entonces por eso soy tan insistente con algunos conceptos, que son fijos que se los voy a preguntar. De hecho, esta es pregunta de prueba. Situaciones en que interviene B asterisco, cuando hay curvas verticales convexas, cuando hay que verificar distancia de parada en curvas a la derecha, ¿ya? No se empleará para curvas cóncavas, bueno, eso lo veremos cuando veamos perfil longitudinal. La distancia de parada, cuando tengamos una superficie horizontal o casi cero, está tabulado para cada una de las velocidades que están ahí indicadas. Cada 5 kilómetros por hora está determinada esta distancia de parada en horizontal. En cualquier otro caso, cuando la pendiente longitudinal sea distinta de cero, ustedes deben calcularla con esta fórmula. Y esta fórmula está graficada en la lámina 3202-2A. La expresión analítica que está aquí indicada está graficada en esta lámina. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia de parada para una B asterisco de 100 kilómetros por hora en subida, lo que voy a hacer es con una subida con un 5% de pendiente, o sea, voy a una cuesta que tiene 5% de pendiente, voy a elegir el sector de las subidas, 5% de pendiente, lo multiplico con la curva de velocidad de 100 kilómetros por hora y me dice que la distancia de parada son 160 metros. En cambio, para la misma condición, una pendiente de 5% pero en bajada, para los mismos 100 kilómetros por hora, me dice que son 190, casi 200 metros de distancia de parada. ¿Tiene lógica que la distancia de parada en una cuesta sea más corta que en una bajada? ¿Le suena lógico que para frenar en subida sea menos distancia que para frenar en bajada? Sí, profe. Ya. Entonces, eso también, cuando ustedes analicen un resultado, fíjense en el concepto físico. A veces no saquen datos muy rápidos de la tabla sin hacer el análisis de abstracción para ver si es que el dato que están extrayendo directo de la tabla es correcto. ¿Ya? Es una buena forma de comparar lo que ustedes están desarrollando o diseñando. Y ese gráfico que está aquí también está tabulado, pero viene con valores discretos. Lo bueno de una curva es que los valores son continuos. Aquí los valores discretos, si necesita, por ejemplo, sacar para una pendiente de 5,40, de 5,4%, va a tener usted que interpolar valores. ¿Ya? Pero eso es la dificultad de interpolar. Ambos métodos, que están en la misma lámina, son válidos para el cálculo de la distancia de parada. Otro parámetro que es importante considerar en el diseño de caminos y carreteras es la visibilidad de paso o de adelantamiento. Esta distancia de adelantamiento se basa en el siguiente supuesto. Primero, el vehículo que va a adelantar lo hace porque el vehículo que está siendo adelantado
va a una velocidad menor que la señalizada. O sea, el modelo parte del presupuesto de que todos están respetando lo señalizado. ¿Ya? O sea, si usted adelanta, y ahí eso está en consonancia con la ley de tránsito, si usted va adelantando un vehículo y está señalizado para 120 en una carretera, y ahí están justo pistoleando los carabineros, la pistolea, y a usted le miden 130 kilómetros por hora y le sacan lo detienen y le van a sacar la multa. ¿Tiene o no tiene razón el carabinero? Sí, profe. Ya, usted no puede adelantar a velocidades mayores que la señalizada. Ya, eso es lo que dice la ley de tránsito. Entonces, por eso el modelo hace ese presupuesto. Usted viene en un vehículo que alcanza a otro que viene a una velocidad menor que la señalizada. Luego, nosotros en nuestro vehículo que va a adelantar, va a hacerlo a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora mayor que el vehículo que viene lento. Y para ello debe buscar el espacio suficiente como para que si viene un vehículo en contra, pueda alcanzar al vehículo, adelantarlo y volver a la pista, tal como está indicado. Si ustedes se fijan, la condición es que tiene que venir un vehículo en contra, es decir, está diseñado para caminos bidireccionales. O sea, la distancia de adelantamiento solo se calcula en caminos bidireccionales. La distancia de parada se debe calcular en caminos bidireccionales y unidireccionales, pero la de adelantamiento solo para bidireccionales. En una doble calzada, usted no tiene esta condición de que viene un vehículo en contra. Puede adelantar en cualquier lugar. De hecho, por eso las dobles calzadas tienen línea discontinua a lo largo de todo el trazado. Esta distancia de parada, o sea, de adelantamiento, como señalaba, primero tenemos un tramo 1, que es el que está aquí indicado, luego el igualar y alcanzar al vehículo, y finalmente volver a la pista, como está indicado. Eso significa que para cada velocidad de proyecto nosotros definimos distancias de adelantamiento. En el caso de 70 kilómetros por hora, requerimos de 440 metros para distancia de adelantamiento. ¿En qué se refleja esto? Se refleja en las zonas de adelantamiento que usted proyecta en la vía. Si usted va a dejar una zona señalizada permitido adelantar en un camino bidireccional para 70 kilómetros por hora, eso es porque en esa zona, como mínimo, usted tiene una recta de 440 metros. Dice permitido adelantar, velocidad proyecto 70, esa recta como mínimo debería tener 440 metros. O sea que si usted ha visto en algunos, me imagino que alguna vez han visto que hay sectores que está la línea discontinua y hay como 40 metros y vuelve a la continua, eso está malo. ¿Ya? La distancia de adelantamiento que se calcula en geometría lo que permite es demarcar las zonas de adelantamiento y como mínimo deben cumplir con las distancias que están aquí en línea recta. Luego estos parámetros teóricos que hemos determinado como distancia de parada o adelantamiento, parámetros de distancia de parada o adelantamiento lo que permiten es calcular un área despejada. ¿Qué estoy diciendo con esto? En la distancia de parada ya vimos que lo que permite es ver este objeto de 20 centímetros en la mitad de la pista al otro lado de la curva. En el caso de la distancia de adelantamiento, lo que me permitiría es que en la curva despejar aún más lateralmente para poder ver si es que viene un vehículo acá para yo poder adelantar en curva. Eso es una situación que contraviene la ley de tránsito. Sin embargo, en casos especiales usted podría justificar ese despeje lateral para adelantar en curva, cosa que no permite la ley de tránsito. Ahí al tomar esa decisión, usted se hace cargo de una situación que es peligrosa. Si hubiese un accidente ahí y dice, oye, chocaron de frente, ¿por qué está permitido adelantar? Ah, no, es que alguien autorizó esto. Claro, el diseñador dijo que aquí se podía adelantar. Son decisiones que usted debería tomar en base a lo que hay en terreno. Esa es la distancia de parada y distancia de adelantamiento. ¿Cómo lo aplicamos en el ejercicio? Aquí está.
La distancia de parada, como les explicaba recién conceptualmente, se debe verificar de ida y de vuelta en las curvas a la derecha. Y ahí es cuando yo les mostraba en este plano que la curva a la derecha, según sentido de circulación, siempre se da hacia el interior de la curva. De norte a sur, interior de la curva, interior de la curva. Aquí calculo despeje lateral y aquí también. Cuando voy de vuelta, esta es una curva a la izquierda, pero la curva a la derecha es esta. Por lo tanto, aquí yo calculo el despeje lateral. De ida y de vuelta, debo calcular estos despejes de los vértices. Vamos a verificar esto como distancia de paradas. Es lo que yo debo asegurar como mínimo. El análisis de visibilidad debe verificarse de ida y de vuelta en base a la B asterisco. Es decir, vamos a calcular la B asterisco para cada vértice. En nuestro plano, el primer vértice es el vértice 40A. Esta curva, según avance de kilometraje, ¿es a la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. ¿Tendrá problemas de visibilidad en ese sentido? No. Ya. Vamos con la siguiente. Esta es a la derecha. Por lo tanto, sí tiene problemas de visibilidad aquí al interior de la curva. Entonces, de ida, en sentido de avance de la distancia en metros, el vértice 41 debo calcular su despeje lateral. Ya, a eso se refiere la pregunta del problema cuando dice calcule zonas despejadas y señale el criterio utilizado, de ida o de retorno, a eso se refiere. Y si va a ser por adelantamiento o por parada. En este caso vamos a calcular solamente parada porque el adelantamiento en curvas contraviene la ley de tránsito. Entonces calculo la B asterisco en cada vértice. El vértice 40A, en sentido de avance y kilometraje, tengo una longitud de recta de 3016,94 metros, que eso lo habíamos visto con el análisis de la B85. Por lo tanto, la B asterisco para este punto está calculado para 80. Ya esto que está aquí es para 80 kilómetros por hora de velocidad de proyecto. Si ustedes recuerdan, este que está aquí escrito está desarrollado para 80 kilómetros por hora. BP 80, 80, 80. Pero dado que la recta antes del vértice 40A es de 3016 metros, la B asterisco según esto, la B asterisco debería ser la BP más 10. Si la BP es 70, la B asterisco en ese vértice es 80 kilómetros por hora. ¿Ya? En el caso de lo que está ahí en el PDF, la BP era 80, por lo tanto la B asterisco es 90. Se suma, se mayora según lo que está ahí en la fórmula. Tenemos distancia de visibilidad, tenemos velocidad y tenemos pendiente. Recuerden que el problema indica la pendiente longitudinal del tramo. Por lo tanto, calculamos el despeje lateral de manera directa. Voy a hacerlo para una B asterisco de 90 kilómetros por hora como la que está aquí para que vean el resultado. Ustedes lo pueden hacer para 70, que es lo que he ido desarrollando, y pueden de inmediato ya les entregué 2 ejercicios. Vamos. Cuando la B asterisco es 90 kilómetros por hora para un 3,99% de pendiente longitudinal, esta es la distancia de visibilidad hacia la izquierda. Esa es la lámina que mostré recién, 3202-2A. Aquí solamente entregué una pendiente longitudinal de 3,99% y no dije si era en subida o en bajada, ¿ya? Por lo tanto, justamente la idea de esto es que determinen cuál es la distancia en bajada y en subida, para que vayan comparando que en bajada se requiere más espacio para frenar que en subida. Primero para subida, 3,99% de pendiente, casi 4. Y eran 90 kilómetros por hora si no me equivoco. 140
135, 140 metros aproximadamente. Y en bajada, son como 160 metros. Ya. Con eso yo determino la distancia de parada en subida o en bajada. 160 metros lo calculé en bajada. Luego, una vez que yo tengo la distancia, esa distancia de parada, voy a utilizar el siguiente cálculo. Tres, 202, 402. Aquí está. Y el despeje lateral, que queda indicado por A máximo, es esta ecuación que está aquí. O en casos especiales podrían utilizar la ecuación que está aquí abajo. El caso 1 muestra un valor máximo. Eso se refiere a dos casos que está aquí mostrando. Cuando la distancia de parada está más abajo. Dos casos. Cuando la distancia de parada o adelantamiento es menor que la curva, es decir, todo esto está dentro de la curva, o podría darse un caso en que la distancia de parada es mayor que el desarrollo de la curva circular. En ese sentido, está indicando que para el caso 1 es lo que vamos a calcular nosotros el despeje lateral. Eso. Y eso nosotros lo reemplazamos. Radio, tenemos un valor del radio. Hemos calculado 160 metros de distancia de visibilidad y aquí tenemos el radio. Esto usted lo calcula con una calculadora y Excel y le va a dar el despeje lateral que está aquí indicado en el ejercicio. 6,39 metros. Y así para cada uno de los vértices, de ida y de vuelta. Y eso sería conceptualmente el primer ejercicio con el que estamos introduciendo lo que es materia. Le entregué algunos conocimientos de AutoCAD. Asociados, recuerden, como a modo de cerrar, primero calculamos una categoría funcional, velocidad de proyecto, definimos los parámetros de las curvas circulares, definimos un perfil tipo, podemos dibujar el proyecto completo, al menos en planta, y finalmente calculamos las zonas despejadas en cada vértice. ¿Qué significa esto de la zona despejada? En el vértice 43, que es el segundo vértice, me dice que la distancia debe ser 7,97 metros. Eso quiere decir que en este vértice 3,5 dividido por 2 es 1,75. Esta es la mitad de la pista. A partir de ese punto, yo debo estar 7,97 metros de área despejada, sin nada al lado. Offset. Desde la mitad hacia afuera, es decir, toda esta área, desde el borde del sobreancho de plataforma hasta acá, debe estar despejada, desde el inicio hasta el final de la curva, para yo poder asegurar este despeje lateral. De aquí hacia adentro puedo colocar árboles, lo que yo quiera, pero de aquí hacia allá debe estar despejado. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok. Eso es lo que tenía como contenidos para el día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna consulta, inquietud, duda, algún planteamiento. Pareciera Profe, que no. yo Dígame, tengo don una Marco. duda. Dígame. Para el tema
tema del perfil. Ya, díganos. Eso, la sección transversal que tenemos que dibujar, ¿cómo lo hacemos al final? ¿O lo voy a dejar para otra clase? Lo puedo hacer aquí a modo conceptual. Como les señalaba, les voy a entregar a ustedes algunos perfiles base para que puedan trabajar, pero se dibuja de la siguiente manera. Como es un perfil transversal, voy a tener la línea de eje. Aquí dibujo una línea ortogonal o una línea perpendicular. Tengo dos pistas de 3,5 metros. Una acá y otra acá. Luego tengo un sobreancho. Voy a obviar la ciclovía. No, la voy a dejar igual. La voy a dejar igual. La ciclovía está en el lado izquierdo, la cual está separado a 1,7 metros de distancia. La berma en el lado derecho tenía 1,5 metros. Y la ciclovía, 2,4 metros. El SAP, 50 centímetros. Ese es el perfil tipo. Entonces voy a asignar líneas para que quede con los colores asociados. Este es el SAP. Primera pista. Borde de ciclovía. Borde exterior de la ciclovía. Y esto era berma. Determiné también de que el bombeo era 3,5%, en algún instante lo dije, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo que yo estoy viendo es un corte transversal. Aquí fijé las líneas de distancia hacia uno y otro borde. Entonces lo que yo voy a dibujar es lo siguiente. No voy a dibujarlo con un 3,5%, pero esta inclinación, esa inclinación, suponiendo que tiene un 3,5%, y la del lado de acá 3,5%. Y hago un acotado lineal. Entonces he dibujado, aquí tengo el lado derecho de la calzada y aquí tengo el lado izquierdo, y cada uno con sus propios anchos. Eso luego va a tener un espesor de pavimentos que es el que vamos a calcular de aquí a final de semestre, no sé, de 20 centímetros o de 30, por decir un número. Y esto le puedo asignar un tipo de línea continua. Si usted ve, tengo el bombeo, el espesor de pavimento. Y si yo acoto, tengo ancho de pista, ancho de berma y ancho de SAP. Eso es lo que ustedes deberían dibujar, ese es el perfil tipo. Dibujar la inclinación más los espacios correspondientes y un acotado, como el que coloqué acá.
Pista a pista, berma a berma, ciclovía y sobre ancho de plataforma acá a ambos lados. ¿Se comprende? Sí, profe. Gracias. Gracias a usted por la consulta. ¿Alguien más que tenga algo que plantear? Pareciera que no. Por mi parte, desear que tengan excelentes fines de semana, excelentes fiestas patrias. Nos veríamos a la vuelta del 18. Traten de estudiar, practiquen con AutoCAD en estos días que algún instante de tiempo libre van a tener, así que cuando estén aburridos y practican un rato con AutoCAD. ¿Ya? Eso por mi parte, señoritas, caballeros. Excelente día, excelente fin de semana. Que Profe, estén para muy bien. aclarar, después del 18 va a haber evaluación. No, les voy a entregar la evaluación porque de ahí en adelante vamos a estar como 2 semanas trabajando hasta el día de la Haciendo entrega. lo que estamos viendo. Claro, paso a paso. Profe, ¿el trabajo va a ser con entregas? Sí, va a haber una entrega intermedia y una entrega Sí. final, y otra entrega intermedia y otra entrega final. Ah, ya. Y todas esas notas en el promedio final. Exactamente, caballero. Ya, profe. Listo, Digamos, van a gracias. tener como 4 notas, van a tener, así que van a tener para flexibilidad en ello. Eso, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor, gracias, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Gracias.